Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en un tema que, de verdad, ha estado dando mucho de qué hablar y que ha encendido las redes sociales. Hoy vamos a desentrañar un verdadero bombazo, algo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar del *** escándalo de la filtración de un audio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Sí, así como lo oyen. Ese par de actores que conquistaron corazones en Love is in the Air y que hasta ahora parecían mantener una relación de lo más armónica, parece que han tenido un enfrentamiento que ha salido a la luz de la manera más inesperada y explosiva. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que le den a ese botón de ** suscribirse * que ven por ahí abajo. Y si ya son parte de nuestra comunidad, les agradezco muchísimo. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo. El título lo dice todo, y la noticia ha sido como una bomba de relojería que ha estallado en los medios y entre los fanáticos. Se ha filtrado un audio que, según los rumores y la información que ha trascendido, pertenece a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en él se escucha una discusión, una pelea fuerte. La noticia ha corrido como la pólvora y la verdad es que ha generado una ola de especulaciones, opiniones divididas y sobre todo, mucha curiosidad. ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Por qué esta pelea ha salido a la luz de esta manera? ¿Qué implicaciones puede tener esto para sus carreras y su relación? Vamos a empezar por poner un poco de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional gracias a la exitosa telenovela turca Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una relación sentimental real que mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Durante un tiempo, todo parecía ser idílico. Compartían momentos en redes sociales, viajaban juntos, y se mostraban como una pareja sólida y enamorada. El público adoraba verlos juntos, tanto profesional como personalmente. Sin embargo, la relación terminó hace ya un tiempo, de forma relativamente inesperada. Aunque ambos actores trataron de mantener la calma y la discreción, las especulaciones sobre los motivos de su separación no cesaron. Hubo rumores de incompatibilidad, de diferentes ritmos de vida, incluso de presiones externas. Pero hasta este momento nada había sugerido una confrontación tan directa y pública como la que parece haber ocurrido ahora, según este audio filtrado. La filtración de este audio ha sido el principal detonante de este escándalo. Todavía no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes sobre la autenticidad del audio o sobre los detalles de la discusión. Sin embargo, los fragmentos que han circulado son suficientes para generar un revuelo masivo. Los medios turcos y de muchos otros países que siguen de cerca la vida de estas celebridades han estado publicando y analizando cada palabra. ¿Qué se escucha en este supuesto audio? Los reportes varían en los detalles exactos, pero la tónica general apunta a una discusión acalorada, llena de reproches, frustración y posiblemente dolor. Algunas versiones sugieren que la pelea podría estar relacionada con temas personales, tal vez desacuerdos sobre cómo manejaron su separación, o quizás sobre proyectos futuros, o incluso sobre la presión mediática. Otras teorías apuntan a malentendidos o a una acumulación de tensiones que finalmente explotaron. Lo que sí parece ser común en las descripciones es que el tono es elevado, que hay emociones fuertes involucradas, y que no es una simple charla amena. La filtración de audios personales es en sí misma un tema delicado y preocupante. Implica una invasión de la privacidad que puede tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. En el caso de figuras públicas como Hande Erçel y Kerem Bürsin, la presión mediática ya es inmensa, y una filtración de este tipo añade una capa de vulnerabilidad y exposición que puede ser muy difícil de manejar. ¿Quién habrá sido el responsable de filtrar este audio? Esa es una de las grandes incógnitas que rodean este escándalo. ¿Fue alguien cercano a ellos? ¿Un extrabajador? ¿O quizás un hackeo? La respuesta a esta pregunta podría arrojar luz sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta filtración. Las reacciones de los fanáticos han sido, como siempre, muy intensas y polarizadas.
Por un lado, hay quienes se han puesto del lado de uno u otro actor, defendiendo a su favorito y criticando al otro. Hay quienes lamentan la situación y expresan su decepción al ver que su pareja ideal ha tenido este tipo de conflictos. Otros, por el contrario, encuentran cierta fascinación morbosa en la idea de conocer los aspectos más íntimos y conflictivos de la vida de sus ídolos. Es un fenómeno muy común en el mundo del entretenimiento, donde la línea entre la admiración y la curiosidad por el drama se difumina con facilidad. Además de la reacción de los fans, es importante considerar el impacto que esto puede tener en las carreras de Hande y Kerem. Ambos son actores jóvenes y talentosos con un gran futuro por delante. Han construido una base de seguidores muy leal, y este tipo de escándalos, aunque temporales, pueden generar cierta controversia y afectar su imagen pública. ¿Serán capaces de superar esto? ¿Sus carreras se verán afectadas a largo plazo? Es difícil predecirlo en este momento, pero es un factor a tener en cuenta. En el mundo de las redes sociales, este tema ha explotado. Hashtags relacionados con la pelea, con los nombres de Hande y Kerem, y con el término filtración de audio, se han vuelto tendencia mundial. Los comentarios en las publicaciones de ambos actores, en las cuentas de noticias y en foros dedicados a ellos, se han multiplicado. Hay debates acalorados, teorías conspirativas y mucha especulación. Es un claro ejemplo de cómo la información, o en este caso, la supuesta información, puede volverse viral y capturar la atención de millones de personas. Hemos visto cómo la privacidad de las celebridades se ha convertido en un tema recurrente en los medios. En ocasiones se siente como si tuvieran que vivir bajo un microscopio constante, donde cada aspecto de su vida, incluso los más privados, está expuesto al escrutinio público. Este caso, la filtración de un audio de una pelea, es un recordatorio de los peligros de esa exposición y de las consecuencias que puede tener cuando la línea de la privacidad se cruza. Muchos se preguntan si Hande y Kerem harán alguna declaración oficial. Por ahora parece que ambos han optado por el silencio, o al menos, no han abordado directamente el tema de la filtración del audio. Esto en sí mismo puede generar aún más especulaciones, ya que la falta de respuesta puede interpretarse de muchas maneras. Algunos pensarán que están intentando dejar que el tiempo pase y que la noticia se olvide. Otros interpretarán su silencio como una confirmación tácita de que algo sucedió. Es crucial recordar que si bien este audio ha sido filtrado y se ha convertido en noticia, debemos tratar la información con cautela. Sin una confirmación oficial, no podemos estar 100% seguros de su autenticidad, ni de las circunstancias exactas que llevaron a esa conversación. A menudo los fragmentos de audio sacados de contexto pueden dar una impresión equivocada. Sin embargo, la intensidad y el contenido aparente de la discusión sugieren que, sea lo que sea que haya sucedido, fue significativo. El mundo del espectáculo está lleno de dramas y situaciones inesperadas, y este caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin se suma a la larga lista de controversias que capturan la atención del público. Lo que sí es innegable es el poder de las redes sociales y de la información que circula en ellas. Una simple filtración puede desatar un huracán mediático de proporciones inimaginables. También es interesante observar cómo este tipo de eventos afectan la percepción que el público tiene de las celebridades. Muchas veces idealizamos a las figuras públicas, las vemos como perfectas e infalibles. Cuando salen a la luz situaciones como esta, nos recuerdan que son seres humanos con sus propias luchas, sus propios conflictos y sus propios errores. Esto para algunos puede ser decepcionante, pero para otros, puede humanizar a estas figuras y hacerlas más cercanas. En resumen, el escándalo de la filtración del audio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha puesto a estos dos populares actores en el centro de una tormenta mediática. La discusión, supuestamente grabada y filtrada, ha generado innumerables especulaciones sobre las causas y las implicaciones de este conflicto. Mientras esperamos una posible declaración oficial, el público sigue atento a cada nuevo desarrollo, y las redes sociales arden con debates y opiniones. Este evento subraya la fragilidad de la privacidad en la era digital y el impacto que las filtraciones pueden tener en la vida de las figuras públicas. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, amigos. Hemos analizado este sonado escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin y la filtración de su audio. Ha sido un tema fascinante y a la vez un poco lamentable considerando la invasión de privacidad que implica. Espero que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y por acompañarnos un día más. Su apoyo es lo que nos impulsa.
a seguir creando contenido. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta filtración? ¿Creen que es justo que se ventilen este tipo de situaciones personales? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, no olviden darle un gran like compartirlo con todos sus amigos y familiares que también siguen a Ande y Kerem, y sobre todo, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Cuídense mucho.